Capítulo 3. Después de desayunar, todos empacaron sus pertenencias y levantaron el improvisado campamento. La brisa matutina soplaba con frío y hacía que las hojas de los árboles se, me, se mecieran como trapecistas. Ayesa se sentía pesada después de tan generoso desayuno. Sus pies le dolían debido a las extensas caminatas y las botas desgastadas que usaba la lastimaban, aunque no quería quejarse en voz alta debido a que todos sus acompañantes estaban haciendo enormes sacrificios para escoltarla. Hubiera sido desagradecido de su parte. Así que cuando decidieron emprender la marcha, ella se limitó a avanzar, cargando en una bolsa de cuero sus escasas pertenencias. Tommy caminaba unos metros detrás de ella, lucía taciturno y meditabundo, como en todos los días pasados. No entendía a veces el comportamiento de su amigo, sobre todo en épocas recientes, y sentía que cada día que pasaba se alejaba más de él. Había días en los que limitaban su comunicación solo para más indispensable, y eso, aunque le costaba reconocerlo, le dolía lo más seguro que su amigo extrañara su casa. Después de todo, ninguno de los dos había estado nunca tan lejos y por tanto tiempo fuera de Humantar. Tommy Varen, en una criatura de costumbre, llamaba su rutina. Nunca había poseído un espíritu aventurero y su única ambición antes de partir de la aldea había sido el vivir día a día con la mayor intensidad y felicidad posible, algo que ella había admirado siempre de él. La asombraba esa capacidad de vivir en el momento, sin preocuparse por el porvenir. Ella, sin embargo, a pesar de haber llevado una vida plena y sin carencias de ningún tipo, siempre había preguntado qué había más allá, lejos de la brisa marina, las olas y la superficie arenosa de la aldea de Humantar. Durante años caviló con la idea de que la aldea era un lugar demasiado pequeño para ella, y no se imaginaba que el resto de su existencia se limitara seguir los pasos de su padre y salir a pescar diariamente durante los próximos 40 o 50 años y nunca hacer otra cosa más. Intuía había algo más allá en el lejano y desconocido mundo inexplorado por ella que en algún momento la llamaría ante todo deseaba que su vida tuviera un sentido más alto, un llamado a cumplir una misión cargada de propósito. Esta era su oportunidad, de eso estaba segura, pero ahora que llevaban muchos días fuera de casa, extrañaba a su padre y Laika y todas esas comodidades que no había sabido volar, hasta ahora que sus pies le reclamaban cada paso que daban y los peligrosos a los que se habían enfrentado y qué otro tipo de inconvenientes los empezarían en el futuro. Trataba de que no pensar mucho en los extraños poderes que se habían manifestado en las pirámides de Eunice. La hacía sentirse rara y avergonzada. Ningún humano sería capaz de creer magia, en este caso la magia de emanar frío de su ser. La magia llevaba mucho tiempo extinta. ¿Acaso ella no era humana? La idea de no serlo la aterraba y la hacía sentir como si fuera un monstruo, un ser de otro mundo espeluznante y siniestro, así que prefería no pensar mucho en los sucesos vividos en la selva y trataba con todas sus fuerzas de aferrarse a la normalidad. No todo había sido malo, por supuesto. Tenía 3 nuevos amigos que provenían de donde ella había nacido, el lugar y una cultura desconocidos para ella, pero que gracias a sus compañeros iba descubriendo pequeños detalles de su origen y las costumbres del reino del cual ella era parte. Himmler era educado, aunque algo distante y sarcástico, cualidad que compartía con Tommy, aunque ninguno con los dos parecía llevarse bien. Bogart era quizás la persona más dulce que Ayesha hubiera conocido en toda su vida. A pesar de su descomunal tamaño y aspecto amenazante, era como un niño gigante, y siempre tenía la mejor actitud y palabras para con ella y el capitán Penry. ¿Por dónde empezar? Parecía salido de un cuento de hadas. Aunque a veces se mostraba arrogante y distante, como si quisiera poner una barrera de hielo invisible entre él y Ayesha. La niña salió de su ensoñación y vio que Penry iba delante de ellos, como a 15 metros seguidos muy cerca de Himmler y Bogart, que parecían como
sus sombras el hombretón pelirrojo seguía silbando con gran voluntad la melodía con la que había despertado a Yesha y que le había resultado bastante familiar. El recuerdo del sabor del guiso de conejo y ver el capitán Penry avanzando de forma tan gallarda, ululando su larga capa al viento, que le hicieron sentir feliz y curiosa sobre qué era lo que encontraría cuando llegaran a los reinos helados de Akeroth. Quizás después de salvar a su padre y a la aldea, ella podría llevar a Ptolomeus ahí y vivir los dos al lado de la reina y de sus caballeros tan distinguidos. ¡Qué maravilla vida sería! Penry tendía novia. En caso de que la respuesta fuera afirmativa, la hizo enfurecerse y sintió como sus mejillas ardían. Un hervor nacía de la punta de su estómago y se le encendía por todo el cuerpo, aunque después de reflexionarlo unos instantes, quizás era ella para juzgar a Penry. Después de él solo estaba cumpliendo con su trabajo, aunque la sola idea de imaginarse a Penry llegando a casa de una fulana para luego abrazarla y llenarla de besos hizo que se enfureciera una vez más. A veces Ayesha odiaba ser tan visceral, pero no podía negarse a sí misma que el capitán de la guardia de su madre la había cautivado. En parte era por el halo del misterio que envolvía al caballo, pero había una cosa que le costaba discernir, una especie de familiaridad que compartía con el reservado soldado y una extraña sensación de que el destino existía y tanto ella como él ese tal designados a encontrarse, aunque ignoraba el motivo. Penry nunca hablaba de su vida privada y ella era demasiado tímida para preguntarle casi cualquier cosa que no fuera referente a la travesía que habían emprendido. Bogart era el que se mostraba más abierto, pero Penry, aunque siempre era amable, poseía un carácter más parco y parecía como si pusiera una barrera invisible entre él y todos los que lo acompañaban de camino a los reinos helados del distante Akeroth. Varias veces Ayesha lo había sorprendido mirando hacia la nada, meditabundo, como si la desazón o un terrible secreto lo estuviera consumiendo a cada rato. Después de meditar durante horas, mientras avanzaba en completo silencio y estar infiriendo sobre la vida privada del capitán, Ayesha se sintió mal. Había cosas y situaciones mucho más grandes que estaban en juego, lo que hicieran. Penry, en la intimidad, era un detalle ínfimo que no debía importar considerando la gran escala de los sucesos que habían acontecido. Ptolomeus yacía postrado en una cama. Ella había sido raptada por una entidad monstruosa. Su mejor amigo había estado a punto de morir y, para rematar, sus padres biológicos se encontraban en bandos opuestos de una guerra silenciosa que llevaban años desenvolviéndose. Agradecido que, la mayor parte de su vida, ella había permanecido ignorante ante esa situación que era muy desgastante. ¿Cuál era el motivo principal para que sus padres se llevaran tan mal? Tan diferentes sería el uno del otro. No quiso indagar más. Había cosas que no estaban en su control, por más que le doliera. Esa era su principal frustración, la importancia de no poder cambiar hechos o situaciones que no le dependían de ella. Solo los dioses tenían su facultad, pensó, pero parecían que ningún dios había habitado en su mundo durante siglos debido a que había quedado casi destruido por completo. Pero eso era historia antigua. Lo que más importaba era salvar la vida de su padre adoptivo, que tantos le había dado. No son suficientes los brazos de sangre para tener una familia, reflexionó. El tiempo compartido es más importante. Cuando menos se dio cuenta, la comitiva inició su descenso por una colina escarpada, repleta de abedules. No
habían detenido en todo el día. Ya estaba oscureciendo y el viento silbaba con fuerza y se colaba por las ramas moviéndolas con ímpetu, produciendo silbidos extraños. Jirones de tierra se levantaban de la superficie, creando remolinos oscilantes mientras la niña los contemplaba, fascinada y recordando los insólitos poderes que albergaban su interior. Espero nunca tenerlos que volver a usar, pensó. Solo deseo ser una persona normal, pero algo en su interior le dijo que no sería así. La noche había caído sobre de ellos, sombreado todo a su alrededor, pero el capitán Penry y sus hombres veían muy bien en la oscuridad, quizás en parte por haber nacido y crecido en una región donde rara vez salía el sol y estaba siempre nublado, así que no tuvieron ningún problema en seguir con su avance en la penumbra reinante. Pasadas unas horas de ardura caminata sobre una vasta llanura, llegaron a un conjunto de chozas maltrechas de las que colgaban antorchas humeantes que iluminaban el sendero. Algunas viviendas tenían chimeneas de las cuales escapaban volutas de humo blanco. Al principio no vieron a ningún ser vivo, pero no tardaron mucho tiempo en observar más adelante a un par de niños que corrían persiguiéndose por unas calles empedradas del lado izquierdo de la comitiva, mientras que unos perros ladraban y se peleaban por un hueso casi enfrente de ellos. Un hombre fornido y barbado estaba fuera de una de las chozas, cortando trozos de madera con una inmensa hacha similar a las que usaba el capitán Penry. Al ver la extraña comitiva pasar, los observó con extrañeza y dejó la herramienta en el suelo, para después sacar una pipa de su overol desgastado y encenderla sin quitarse la vista de encima. Ayesha estaba segura de que ella y sus compañeros ofrecían una imagen pintoresca, sobre todo los hombres de la reina, que portaban sus armaduras plateadas e imponentes. Sin duda, no eran nada comunes. En esa parte de Anacanara, una señora de edad avanzada yacía sentada y tejiendo la luz de una lastimera vela fuera de su choza del otro lado de la calle, donde el hombretón barbado lo seguía con la mirada. La anciana, al verlo, se mostró consternada y se levantó como ráfaga de su silla, metiéndose a su casa con extrema rapidez. Incluso la niña escuchó cómo cerraban los herrajes a una velocidad trepidante. Parece que no somos bienvenidos aquí, dijo Bogart. Quizás sea la hora. El sol se ocultó hace mucho, dijo Tommy. Con nuestros uniformes dudo que seamos bien recibidos en muchos kilómetros a la redonda, dijo Himmler, considerando la participación que tuvo el reino de Akerot en las guerras mágicas. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Penry. Dudo de que la gente todavía recuerde. Sin embargo, lo hacen, insistió Bogart. Ese tipo de cosas no se olvidan. Quizás no estén acostumbrados a los vintajes, dijo Ayesha. Lo dudo, dijo Penry. Este pequeño poblado está de paso para llegar al puerto de Novanport. Quizás no se sientan cómodos cuando ven 3 hombres equipados con armas y con indumentarias de guerra puestas, pertenezcas a Akerot o no. Lo más probable es que tengan razón, dijo Penry. Busquemos a alguien que nos pueda proporcionar información sobre qué tan lejos queda el puerto de Novanport, ya que el mapa que venimos siguiendo ha resultado ser engañoso en más de una ocasión. Por lo pronto buscaremos una posada. Una cama y una almohada hechas con plumas serán reconfortantes después de pasar tantos días en la intemperie durmiendo en el suelo. Además de que todos merecemos disfrutar de una buena cena. Es lo mejor que he escuchado en todo el día, aseguró Tommy sonriendo. Allá aparece una taberna, dijo Bogart, señalando a su izquierda una casona hecha con bloques de piedra que resaltaba por entre las chozas debido a su constitución y tamaño. Por lo menos, creo que es una taberna por el olor a cervezas que desprende del lugar y por el tipo de luz que titila en el interior. Es como encontrar un oasis en el desierto.
qué buen olfato tienes, dijo Tommy. Yo apenas y puedo percibir mi propio olor, que no es muy agradable, que digamos, sobre todo en épocas recientes. Vivimos y crecimos en una región muy fría. Aquí donde es más cálido, los olores se desprenden con mayor facilidad. Todo se pudre o hiede con mayor naturalidad, contestó Bogart. Eso está muy bien, respondió Tommy. Cuando lleguemos a Querot no tendré que bañarme durante toda nuestra estancia ahí. Por fin una comida decente, dijo Humbert. Claro, sin menospreciar el desayuno que nos preparó nuestro barbado amigo el día de hoy. La suerte parece estar cambiando para nosotros. Entremos, pues, dijo Penry. Ayesha y Tommy procuren no hablar con nadie. Nunca se sabe quién puede estar al servicio de la rebelión que pretende derrocar a la reina Alana. Si pudiera que la heredera al trono se encuentra entre nosotros, traería graves consecuencias para todos. Está bien, dijo Tommy, mientras Ayesha volteaba y miraba con hipnotizada en dirección hacia una de las chozas que se encontraban al final de la calle. Ayesha, ¿te encuentras bien?, preguntó el comandante. Ayesha salió de su ensoñación y volteó apenada a ver a Penry. Sí, solo que esa niña de ahí me recordó a mí misma cuando tenía esa edad. Ayesha señaló con uno de sus dedos a una niña Erapita que tenía la cara llena de mugres. Sostenía una muñeca de trapo que se encontraba deshilachada con sus brazos flacuchos y no tendría más de 5 años de edad. Es muy tarde para que una niña tan pequeña esté sola en la calle, dijo Bogart. Lo puedo entender, dijo Ayesha. Cuando tenía la edad de esa niña, yo también salía de mi casa esperando que llegara mi madre y me quedaba horas aguardándola hasta que se hacía de noche. Lo recuerdo, dijo Tommy. Me acuerdo haberte visto de pie, contemplando hacia la playa sin moverte, como una estatua, pero nunca me atreví a preguntar qué estaba haciendo. Siempre he considerado a la persona más extraña que conozco. Lo sé, me lo has dicho varias veces, Tommy. Mi padre en ese entonces me decía que mi madre algún día volvería, por eso salí a esperarla. Estaba convencida de que, si me veía, me reconocería al instante porque mi padre a menudo solía decirle lo que parecía que yo era ella, aseguró Ayesha. Él quizás no lo recuerdo, pero yo sí. Conforme pasaron los años, mi padre se negó a hablar más de ella, pero dentro de mí siempre albergué la esperanza de que algún día volvería a verla. Esa niña me hizo recordar esa época en mi vida. Eso es todo. Si te sirve de consuelo, Himmler, nos dirigimos a que veas a tu madre, por fin la conocerás. Es correcto, dijo el comandante Penry. Vaya que los dos tienen mucho de qué hablar, pero por lo pronto entremos a la taberna y no perdamos más el tiempo. Son muchas horas las que llevamos sin comer y sin tomar, dijo Bogart. Estoy de acuerdo, dijo Tommy. Todos caminamos en dirección al lugar donde salían sonidos de risas y voces discutiendo de forma muy grave. El sonido de una lira y un pandero también se escuchaba a lo lejos de manera apagada. Ayesha no tuvo una premonición terrible. Volvió de nuevo a ver a la niña y se le figuró que un fulgor escarlata inundaba sus pupilas mientras sonreía de una forma siniestra, con todos los dientes podridos y amarillentos. Sus delgados brazos se habían convertido en tentáculos que oscilaban alrededor del diminuto cuerpecito de la infante y su cara estaba llena de cicatrices y pústulas. Pronto nos encontraremos, dijo la niña dentro de la mente de Ayesha, pero su voz era grave y gutural, antinatural para una niña de tan corta edad y baja estatura. Ayesha, por instinto, volvió asustada a ver a Tommy, buscando alguna especie de seguridad y aferrarse a su cordura, pensando que el cansancio la hacía imaginar cosas. Su amigo por primera vez se sentía feliz después de muchos días. La idea de dormir bajo un techo y una cena caliente lo había animado y eso la reconfortó. Ayesha volvió de nuevo hacia donde estaba la niña, pero cuando miró lo único que encontró en su lugar fue el vacío y la negrura de la noche. Esta imaginación mía algún día me va a matar.
pensó Ayesha, y luego se atribuyó a la visión al extremo agotamiento de cual se sentía presa y a los desagradables recuerdos vividos en la pirámide de Onice. Es como si una parte de ese lugar y de Adá, se hubiera quedado conmigo. Quizá nunca se vaya del todo, reflexionó mientras sentía que un dedo invisible la recorría la espada de arriba abajo. Ayesha aceleró el paso, dado que sus amigos la habían dejado sola con sus pensamientos y se la había adelantado. Iba muy adelante de ella y odiaba la idea de quedarse sola en la penumbra reinante. Observó que el comandante Penry fue el primero en entrar, seguido de sus hombres, y Tommy detrás la volteó a ver con extrañeza y le hizo señas para que se apurara. No necesita presionarme, Tommy. Para eso tengo mi prodigiosamente que le encanta hacerme bromas y no para de atormentarme, pensó para sí misma y casi se muerde un labio para no reírse en voz alta, logrando que sus acompañantes la voltearan a ver como si fuera una especie de desquiciada. Este viaje me está costando mi cordura. Cada día veo cosas que sé que no están ahí, pensó mientras aceleraba el paso y se sentía su estómago gemir a causa del hambre, pero le provocaba no haber comido nada desde la hora del desayuno. Entró a la casona de piedra dando tumbos y lo primero que notó fue un cambio abrupto en la temperatura. Allí dentro el ambiente era cálido y reconfortante. El aire apestaba a alcohol, humo de pipa y a comida carbonizada. Estaba repleto de clientes eufóricos, dispuestos a gastarse hasta el último centavo que trajeran consigo. Al fondo del lugar había una chimenea ancha de roca, con varios troncos enormes ardiendo y alimentándola en su interior. Flamas naranjas y amarillentas danzaban entre sí, haciendo crujir la madera, y de vez en cuando se producían chispazos de luz en el centro de las llamas. Ayesha se quedó absorta, contemplando la fogata crepitar, y por unos momentos se imaginó formas en el fuego, como si unos cuernos o unas alas se estuvieran moviendo ahí. Prefirió no darle demasiada importancia y se prometió que de ahora en adelante dejaría de imaginarse cosas que no existían. ¿Qué pensaría la reina Lana si supiera que su hija tenía alucinaciones constantes? Lo mejor era centrarse en el aquí y el ahora, y en la realidad que la circundaba. Ese mundo real que siempre había desdeñado, tan monótono y tan lleno de cordura, y que ahora añoraba. Había varias mesas comensales de lo más variopintos que cometían costillas de res a las brasas, papas asadas, y tomaban cerveza de unos tarros de vidrio gigantescos. Algunos de los clientes tenían que usar las dos manos para poder beber de ellos. Otros preferían tomar vino rojo servido en unas garrafas acharrapadas de cristal que se distribuía entre los clientes a manos llenas por todo el lugar. Se escuchaban carcajadas y verborreas que resultaban estridentes. En la barra estaban un hombrecillo de edad avanzada, enjuto y bajito, que tenía las orejas puntiagudas, nariz aguileña y ojos diminutos. No parecía estar de muy buen humor. Ayesha lo comprendía. Ser el tabernero de semejante multitud no había de ser nada agradable, con todo el ruido que hacían. El comandante Penry, al parecer que estaba interrogándolo, debido a la postura erguida de su cuerpo, pero con la cabeza bajita, manteniendo su semblante pétreo e intimidante que la niña había observado con el pasar de los días y llegado a conocer también, pero no alcanzaba a escuchar lo que decían. La música y la amistad conversaciones en el interior del reino se oían muy fuerte, y todos tenían que levantar la voz para hacerse oír. Un acordeonista con la cara pintada de blanco, los labios rojos y una túnica multicolor salió de pronto de una de las puertas contiguas, tocando una melodía jubilosa que se acoplaba a la perfección
a lo que estaban tocando los otros músicos que llenaban una eternidad interpretando el mismo sonsonete. Tenían unos zapatos enormes como si sus pies le midieran al menos 35 centímetros y un gorro sobre la cabeza con borlas que se quedaba demasiado chico. Toda la concurrencia sonrió y gritó de júbilo al verlo salir, como si fuera una especie de celebridad local. Mientras tocaba, no dejaba de hacer muecas, malabares y cabriolas. El acordeonista estaba ahí para divertir a la clientela y causar risas, pero Ayesha lo encontraba aterrador. Nunca había visto a alguien pintado de esa manera, además de que todos sus movimientos resultaban ser antinaturales y grotescos, demasiado fingidos. La niña se volteó y prefirió concentrarse en el capitán Penry y el taberno, que lucía bastante incómodo. Perlas de sudor le brotaban de su amplia frente. A Ayesha le resultaba frustrante no poder escucharlo, así que decidió acercarse y a su derecha Bogart, Himmler y Penry estaban en la barra, cada uno sosteniendo un tarro de cerveza helada y platicando de manera animada. La niña agradeció que después de muchos días Tommy se empezara a llevar bien con sus compañeros de viaje, ya que aún quedaban muchos kilómetros por recorrer para llegar a su destino. Se aproximó a Penry, que se encontraba a la izquierda, hablando con el tabernero. El capitán sacó de su cinturón una diminuta bolsa de cuero llena de monedas de oro y se la entregó al hombre detrás de la barra, que relajó su expresión facial y se guardó la bolsa en el interior de su chaleco. La niña se acercó a ellos por lo menos lo suficiente para escuchar su conversación, y lo primero que alcanzó a oír fue: no se encuentra muy lejos de aquí, mi señor. Serían unas 5 horas de caminata a buen paso, aunque si tuviesen caballos sería mucho mejor. Asumo que no lo tienen, ¿o sí? Por desgracia no. Usted podría proporcionárnoslos. Se le pagará muy bien por sus servicios, mucho más de lo que le acabo de entregar. ¿Qué más quisiera yo? Pero como bien sabe, es difícil encontrar esa especie de animales en esta parte del mundo. Y vaya, que nos serían muy útiles con toda la necesidad que tenemos por aquí. Una pena, en verdad. Lo que puedo hacer por ustedes es darle un par de habitaciones que se encuentran en la parte de arriba de este hogar para que pasen la noche y mañana por la mañana puedan continuar su camino a Novanport. Muchos rumores se escuchan sobre extraños visitantes que circulan por esos caminos durante las horas nocturnas por la zona, así que más vale prevenir que lamentar. ¿Quién sabe qué intenciones tengan esos viajeros? Yo mismo los he visto aquí. Vivimos en una época rara, sin duda, por eso lo mejor es que pasaran la noche aquí bajo un techo y 4 paredes. Además, contamos con las camas más cómodas para descansar en toda esta aldea. Aún les aseguro que no será nada barato, jeje. El dinero no es problema. Aceptamos gustosos su oferta. ¿Conoce usted o ha oído hablar del capitán Burrows? Todos saben quién es el capitán Burrows, por esos rumbos. Es una especie de leyenda local debido a sus hazañas como capitán de un afirmado barco, la Ciega Negra, el último navegante de la región que se atreve a viajar hasta los confines del mundo. Vaya usted a saber qué clase de criaturas habitan por ahí. He oído historias demasiado aterradoras como para contárselas aquí en medio de tanto barullo. Estas habladurías que he escuchado tratan sobre seres descomunales y monstruosos que reptan en las profundidades del océano. No sé qué tengan de cierto. Hay personas que tienen mucha imaginación, pero en lo personal jamás me atrevería a salir de una de las tantas expediciones de las que se aventura el famoso capitán. He escuchado también estos rumores, pero para mí y para la tripulación no son más que cuentos de hadas, contestó en tono seco Penry, mientras volteaba a ver a Ayesha con cierta consternación.
Lo que necesito es alguien que tenga un barco y la experiencia de haber surcado en la ruta que usted ha denominado los confines del mundo. Es vital importancia. Entonces el capitán Borro es su hombre, dijo el tabernero. Nadie más en la región es capaz de realizar tal hazaña. Ayesha recordaba que el hombre Borro, la señora Tenderman, les había dicho antes de partir de Humantar que ese era el hombre que los llevaría al reino de Akerot. La niña no creía en coincidencias, pero esto parecía demasiado conveniente, aunque prefería no pensar mucho en ello. Después de todo, la gente en general era muy miedosa y pocos se atrevían a ir más allá de la zona donde lo habían vivido. Las guerras mágicas habían extinguido el espíritu aventurero casi por completo y con justa razón. Ayesha se sentía demasiado cansada y hambrienta. Tommy le hizo la seña de que se sentara a su lado y a lo cual ella aceptó gustosa. Una señora regordeta salió por la misma puerta por donde había salido el acordeonista, cargando con 2 bandejas llenas de comida, y se aproximó hacia Ayesha y sus acompañantes con el semblante hosco. Vaya que el servir es rápido aquí, dijo Tommy, mejor que un mantar. Reconoció a Ayesha. La señora regordeta se acercó a la barra y depositó frente a ellos grandes platos de costillas de res acompañadas con papas asadas y crema agria. La niña intuyó que era la esposa del tabernero, dando que ambos conducían con la misma calidez hacia sus clientes. Ayesha se llevó una costilla humeante a la boca y sintió la gloria. Era lo más delicioso que había probado de toda en su vida. Tommy, Bogart y Himmel empezaron a comer de forma desesperada. Todos se veían muy contentos, salvo Penry, que seguía hablando con el tabernero, aunque la niña ignoraba sobre qué. La cena, además de suculenta, transcurrió sin complicaciones. La niña platicó y se divirtió mucho con Tommy, Himmler y Bogart. Todos tenían el rostro colorado como tomate y se carcajeaban a la menor provocación. Incluso después de comer se levantaron y comenzaron a jugar a los dardos sobre un tiro al blanco que estaba colgado en una de las paredes del lugar, dejando a ella un momento sola con sus pensamientos. Los músicos empezaron a tocar una melodía muy dulce y tranquila, que era muy diferente a lo que había estado interpretando durante la velada. Ayesha evitaba verlos, ya que la imagen del acordeonista le recordaba, pero la melodía que tocaba resultaba relajante y prefirió concentrarse en lo que escuchaba y no en lo que veía. El sueño la invadió y comenzó a bostezar. Aquel día parecía interminable, pero la consolaba la idea de que esa noche la pasaría después de mucho tiempo sobre una cama mullida con almohadas. Se le antojaba una eternidad desde que durmiera sobre una y ahora por fin podría hacerlo, pero no sabía si dormiría sola o tendría que compartir el cuarto con alguien. ¿Cuántas habitaciones habría alquilado el capitán Penry? Lo ignoraba, pero sin duda le gustaría compartir la suya con... De pronto sintió una mirada penetrante detrás de ella, a lo que volteó un poco asustada. Era Penry, que no había cenado con ellos y había desaparecido mientras todos comían, pero ahora estaba de vuelta y ella se logró, aunque trató de disimularlo. No mostraba ningún tipo de emoción en su semblante y los ojos del capitán se veían profundos e intensos bajo la escueta iluminación del lugar. La niña notó desde su perspectiva que las pupilas azules del capitán tenían algo de color verde en ellas, algo en lo que nunca se había fijado, pero que, sin duda, lo hacía verse más fascinante, como si aquello fuera posible después de todas las cualidades que poseía el guerrero. ¿Sabes bailar, Ayesha?, preguntó Penry. En realidad no, contestó la niña. No solemos bailar mucho en Umandar. Ven, que yo te enseñaré, contestó el capitán mientras extendía su mano aguantada. Se levantaron y se dirigieron al centro del lugar, bajo la mirada de todos los presentes. Ayesha volteó a ver a sus otros compañeros y vio a Gimli y a Borgar esbozar amplias sonrisas para ella y para Penry, pero Tommy, en cambio, los miraba con una mezcla de asombro y reproche. Nunca había visto aquella expresión en su amigo y supuso que estaba celoso.
pero ella no era responsable de las emociones de los demás, solo lo era de las suyas propias, y en ese momento se sentía en medio de un sueño siendo llevada de la mano del capitán Penry hasta que se pararon en el centro del lugar. Penry la tomó con ambas manos por la espalda baja y por el hombro y comenzó a mecerse junto con ella al ritmo de la música. Ayesha empezó a sentir mucho calor y un revoloteo que nacía en su estómago y se le extendía por todo el cuerpo. Todo parecía transcurrir de forma más pausada. Era una sensación extraña pero fascinante. Incluso el entorno que los rodeaba parecía iluminarse más y adquirir una mayor profundidad y textura. Todo se sentía más intenso y de alguna manera más real. Era una sensación nueva para ella, que agradecida de forma intensa. Ayesha se sentía torpe y un poco apenada, dado que nunca había bailado con nadie. Sentía las miradas y cuchicheos de toda la concurrencia, puesto que ellos eran los únicos bailando en todo el lugar. Percibía que su temperatura corporal iba aumentando y por un momento pensó que iba a soltar humo por las orejas. Cada que veía los ojos del capitán tan cerca sentía que se iba a desmayar. Volteó buscando a sus amigos y pudo ver que Bogart, Himmler y Tommy habían vuelto a la barra a ocupar los lugares donde habían cenado. Tommy lucía furioso y parecía estar murmurando algo para mí, pero no importaba, nada más importaba que ella y el capitán. ¿Ves a Ayesha?, preguntó Penry. No es tan difícil. Supongo que para ti no lo es, contestó la niña. Considerando dónde has crecido, mi madre debe de organizar muchos bailes dentro de la corte. ¿No es así? Y debe de estar lleno de mujeres hermosas con las que puedas bailar. No tanto, contestó carraspeando Penry. A la reina no le gustan mucho las fiestas. Sus intereses mucho más complejos. Las actividades de recreación no son prioritarias en Akerok. ¿Y qué hay de algunas mujeres? ¿Hay alguna que te guste? ¿Mujeres?, contestó Penry casparando y visibilizando nervioso. Yo no tengo tiempo para pensar en eso ahora. ¿De verdad? No te creo. ¿Es que acaso la gente no se casa y tiene hijos en Akerot? Por supuesto que sí, pero la situación por la que estamos pasando en el reino no es la mejor. ¿A qué te refieres? Hay cosas que desconoces y averiguarás cuando lleguemos a casa, pero no serán por mis labios de donde te enteres. Lo único que hoy te puedo decirte es que no es una buena época para formar una familia. En todo lo que diré, ustedes los soldados de Akerot, siempre con sus misterios, ¿qué podría ser tan grave? Si tus labios no me lo dicen, entonces tendré que darme otra cosa. ¿Qué te parece si escucha que no tenemos mucho tiempo?, dijo Penry acercándose al oído y siseándole como si fuera una serpiente. Corremos grave peligro. Mientras ustedes cenaban, salí a inspeccionar esta pequeña villa. Desde que llegamos, ella tuvo un mal presentimiento y cuando interrogaba al tabernero, esa sensación de que algo terrible podía suceder no dejaba de punzarme la cabeza. Después de todo, un soldado siempre debe obedecer sus instintos. A veces son correctos, otras veces no, pero nunca está de más prevenir. No olvides que soy el principal responsable de que llegues sana y salva a casa. Decidí ir solo porque no quería asustarlos y sé lo hambrientos que estaban. Pensé que no notarían mi ausencia. Fuera las calles estaban vacías y muy oscuras. Recorrí las más cercanas y no encontré ninguna potencial amenaza. Sin embargo, había algo perturbador en el aire que me hacía sentir trastornado, como si fuerzas superiores a mí estuvieran actuando y fueran invisibles ante mis ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizás el peligro real no se encontraba afuera, sino dentro de este lugar. Hay personas en la taberna que no han despegado sus ojos de nosotros desde que entramos. Supongo que también lo has notado, y si no, debes aprender a estar alerta siempre del entorno que te rodea. Mis sospechas fueron confirmadas cuando noté al tabernero nervioso e incómodo después de algunas preguntas que le realicé. Sudaba de forma copiosa y no dejaba de mirar hacia la entrada. Nuestra presencia lo perturbaba, y eso que somos 5 potenciales huéspedes que quieren pasar la noche bajo este techo dejándole grandes ganancias. Me imagino que no muchos viajeros pasan por aquí en estos días y el dinero nunca le cae mal a nadie, mucho menos a un negocio como este. Vive de los viajeros, que está de paso y se dirige al puerto de Novanport. Aparte de voltear a la entrada, miraba de cuando en cuando
hacia donde estaban los músicos, como si esperara algún tipo de indicaciones, mensaje o algo no me cuadraba. Y si en algo te parecen tu madre, debes percibirlo, al igual que yo. De momento, lo más importante es que tomes el barco que te llevaba a la zona de Akmolaris, donde inicia el reino helado de Akerok. Todo depende de ello. Eres más importante de lo que crees. Eres muy exagerado, Penry. No creo que nos pase nada, todos aquí, salvo el acordeonista que parece muy normal. Si bien, aunque no son lo más hospitalarios, se ven gente ordinaria. Estamos seguros bajo este techo. No creo que nos pase. De pronto los músicos se callaron, haciendo que la concurrencia guardara silencio. También Ayesha, en esta ocasión, por impulso, no pudo evitar desviar su mirada hacia el acordeonista con la cara pintada. Todo esbozo de alegría se había borrado de su rostro e intercalaba una mirada fría y penetra entre ella, Penry y sus acompañantes que se encontraban al fondo de la taberna. Los clientes de todas las mesas también volteaban hacia su dirección. La niña notó que el capitán Penry de manera discreta colocaba ambas manos cerca de sus armas. Buenas noches y largos días. Ilustres señores y señoritas, dijo el hombre pintado haciendo una reverencia teatral. Espero estén disfrutando su visita a la humilde villa de Tocar. Lugar hace mucho fue un sitio próspero, como poco lo han visto. Mi nombre es Rambaud y soy el dueño de este lugar. Buenas noches, contestó el capitán Penry. Nosotros nos encontramos de paso, somos viajeros y estamos muy cansados después de una larga jornada. No queremos problemas. ¿Problemas? Preguntó Rambaud y después volteó a ver a toda la concurrencia. ¿Escucharon eso, chicos? El niño bonito no quiere problemas. Todos los asistentes del lugar rieron. En efecto, sé que son peregrinos que solo se encuentran de paso, dijo Rambaud. Lo que no entiendo es cómo pueden ser tan descuidados como para atreverse a pasar por aquí, portando armaduras del reino de Akerot. No sé si es valentía o estupidez. Rambaud, recuerda de lo que te enseñaron los padres de sus padres. ¿Es que acaso no tienen vergüenza después de todo el daño que causaron? No sé a qué te refieres, contestó Penry. El reino de Akerot siempre ha procurado la seguridad de todos los habitantes de este mundo, dijo Himmler mientras se levantaba del banco en el que estaba sentado. De no ser por nosotros, todo hubiera quedado reducido a ceniza durante las guerras mágicas. La reina Lana siempre ha salvaguardado los intereses de todos los que habitamos en este mundo. ¿Intereses, dices?, preguntó Rambaud de forma irónica. Cada quien sigue su propia agenda e intereses de esto. Estoy seguro. Lo más curioso es que, por lo general, la historia está escrita por los tiranos que tienen las manos manchadas de sangre. La reina Lana debe saber esto mejor que nadie. El silencio se hizo penetrante. Ayesha volteó a ver a sus acompañantes y vio cómo Penry, Himmler y Bogart se volteaban a ver de manera furtiva, comunicándose en silencio como lo hacen. Vienen con ustedes, dijo uno de los hombres con armadura carmesí, así que por lo tanto se consideramos nuestros enemigos también y no tendremos piedad para ninguno de ustedes. Todo lo que sucedió a continuación pasó muy rápido. Los guerreros de armadura escalaban desenfundantes sus espadas curvas a una velocidad trepidante y se abalanzaron sobre los guardias de la reina Alana, que se encontraban en una clara desventaja, aunque eran fieros y estaban muy bien entrenados para el combate. Todos los clientes presentes en el lugar huyeron de forma despavorida y se arremolinaban y empujaban entre sí para pasar por la puerta de la entrada. Mientras el combate sucedía, Tommy tomó a Ayesha de la mano y se la llevó hasta el fondo de la taberna. Penry, Himmler y Bogart habían creado una línea defensiva para proteger a la princesa, aunque los atacantes habían mostrado acaso interés en ella. Los guerreros de armadura escarlata eran muy fuertes y feroces, además de que se movían con una gran destreza. Se notaba que los hombres de la reina Alana hacían todo lo posible para contener sus embates, pero al encontrarse en desventaja numérica no podían hacer mucho más que resistir. Tommy, gritó Penry mientras posicionaban sus dos hachas en forma de cruz
para parar el ataque de una espada. Salgan de aquí. Tommy apretó a Ayesha de la mano y la condujo hacia una pequeña puerta al fondo de la taberna, mientras que la niña veía con una impotencia cómo sus amigos sufrían al defenderse de unos atacantes sin éxito alguno. Vio abogar, repeler los atacantes de 3 hombres él solo, haciendo girar su mayal y esquivando las armas con gran pericia, pero ¿cuánto tiempo podía aguantar así? Himmler, por su parte, se defendía de 2 caballeros que lo tenían acorralado en una esquina. Sus espadas curvas eran mucho más largas que anchas que la de él, pero luchaban de manera fiera y convenza. Su derímetro con agilidad y valentía. Tommy y Ayesha entraron a un estrecho pasillo lleno de cubetas, sillas rotas, cajas y escobas. La niña quiso invocar el poder de hielo, pero por más que intentó hacerlo, no pudo. Estaba demasiado asustada. Salieron a la intemperie, donde el aire soplaba gélido y a la negrura de la noche parecía rebullirlo todo. Ayesha vio a la clientela del lugar, donde había estado corriendo en todas direcciones. Algunas gritaban pidiendo ayuda, pero todos se dispersaban a gran velocidad, metiéndose dentro de las chozas y dejando las escuetas calles desiertas, salvo por ella y por Tommy, que la sostenía de la mano con fuerza y la guiaba en la oscuridad por calles aleñadas a la taberna, que resultaban ser demasiado reducidas y lúgubres. Tenía que llegar a Nova por Ayesha, dijo Tommy agitado. Pero Penry y los otros, ¿qué será de ellos? ¿Qué será de sus vidas? No lo sé, ni me importa, mientras tú salves la tuya y cumple lo que te prometiste a Ptolomeo. Ahí están, mocosos, dijo Rambo, saliendo de la oscuridad como un muñeco de una cajita sorpresa, impulsado por un resorte y con una navaja en la mano. Sus ojos se veían enloquecedores y parecían establecer con un fulgor malsano. ¿Creyeron que podía escapar? Tommy y Ayesha retrocedieron. El muchacho desenvainó su espada corta y se puso enfrente de su amiga, resguardándola mientras el hombre de la cara pintada se aproximaba con celeridad. Ayesha, huye, alcanzó a gritar Tommy. Rambo atensó su navaja contra el muchacho, pero este detuvo el embate, haciendo chocar acero contra acero. Chispazos de luz emanaron tras el impacto. Rambo era un luchador temible, y a pesar de que su arma no tenía un gran alcance, cada ataque resultaba efectivo. De su navaja usaba sus piernas para lanzar patadas que surcaban el aire e impactarse a Tommy, que no tenía experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Ayesha lo contemplaba horrorizada e imponente al mismo tiempo. Si algo le pasaba a su mejor amigo, jamás se lo podría perdonar. Rambo era un tigre y Tommy como un ratón. El hombre de la cara pintada parecía estar disfrutando el fuego con su presa en todo momento. Dejemos ir, dijo Tommy jadeando. Ni mi amiga ni yo hemos estado nunca en Akerot. No te creo, contestó Rambo. Estoy seguro de que tú y tu amiga son espías de la reina. No, ni siquiera la conocemos. Eres un mentiroso, aparte de muy mal luchador. ¿Crees que no he escuchado hablar del capitán Penry, cabeza de lobo? Si usted están con él es porque son alguien de importancia. No somos nadie. Por favor, déjenos ir. Rambo ignoró la súplica de Tommy e intensificó su ataque contra él. Cada golpe y patada que lanzaba e impactaba en el muchacho, que luchaba incapaz de hacer frente a una rival tan cruel. La ropa de Tommy se encontraba desgarrada, llena de navajazos de los que salían gotas de sangre. Tenía la cara llena de moretones. Aquello no era duelo. Era un potencial masacre. Ayesha, horrorizada, buscó algún objeto de el lugar que pudiera servir para dañar a Rambo, puesto que no iba armada, pero la iluminación era escasa y no había nada más que tierra y chozas difuminadas a lo largo de la estrecha calle.
Después de recibir más patadas y golpes de Tommy, cayó al suelo abatido. El hombre de la cara pintada lo observó con una sonrisa mordaz y le dirigió a Yesha la misma mirada, mientras relamía la sangre que había en su navaja. Tenía espíritu, muchacho, dijo Rambaud. Eso no voy a negarlo. Eres más valiente que los soldados de Aquerot, que no son más que una banda de cobardes glorificados y protegidos por sus armaduras. A todos nos llega el fin tarde o temprano. Tu muerte será rápida e indolora. Es lo mínimo que puedo hacer después de que has luchado con horror. Rambaud se acercó a Tommy para darle la estocada final. El muchacho buscaba a su amiga con la mirada mientras ella lo veía todo. El tiempo parecía ocurrir de forma pausada. Todo sucedía más lento y ella sentía que el cielo se resquebrajaba frente a sus propios ojos. No podía perder a su amigo. Era demasiado valioso, demasiado cercano a su corazón. Cerró los ojos y fue entonces cuando una gran furia resurgió a su interior. No era la primera vez que se sentía percibir una sensación tan helada que quemaba, nacida de su angustia y del miedo de perder a alguien tan querido. Ayesha dio un grito de rabia. Advirtió como de sus manos nació una sustancia vaporosa que se solidificó al contacto con el aire y surcó cual saeta la distancia que había entre ella y Rambaud. El hombre de la cara pintada cayó al instante. Ayesha abrió los ojos y vio el cadáver de Rambaud en el suelo con un trozo de hielo puntiagudo que le atravesaba la garganta, mientras se formaban charcos de sangre a su alrededor. Tenía la boca abierta y los ojos con una expresión de incredulidad. ¿Estás bien, Tommy?, preguntó la niña acercándose a su amigo visiblemente angustiada. He estado mejor, gracias por salvarme. Tengo que regresar y ver que Penry y los otros se encuentren bien. De eso ni hablar. El capitán me encargó que te sacara de ahí y eso voy a hacer, así que me vaya la vida en ello. Pero vete nada más. Dudo que puedas caminar. Soy mucho más fuerte de lo que crees, dijo el muchacho mientras se ponía de pie. Nuestros acompañantes han sido entrenados desde la cuna para situaciones como esta, aparte de que llevan puestas armaduras y cuentas con armas para defenderse. Nosotros no tenemos ese privilegio, salvo por mi espada, y como viste no sirvió de mucho. Salvaste mi vida y por siempre te estaré agradeciendo. Ahora es mi turno de salvar la tuya. Estoy seguro de que nuestros acompañantes alcanzarán más tarde que temprano. Instinto que tenemos que regresar ha hecho mucho por nosotros. Ese es su trabajo. Nosotros tenemos otro muy diferente. Te llevaré a Aquerot, así te tenga que cargar. Así que, por el bien de estar en mi espalda, te pido que vengas conmigo. Pero no sabemos en qué dirección queda Novampor, dijo Ayesha, apenas con un hilillo de voz mientras volteaba en todas direcciones. Te equivocas, yo sí lo sé. Escuché al tabernero hablar cuando la interrogaba el capitán Penry. Creo que me subestimas mientras pones a los soldados en Aquerot sobre un pedestal. Escucho, veo y percibo mucho más de lo que crees, dijo el muchacho mientras levantaba su delgado brazo y señalaba hacia una amplia calzada desierta. Novampor queda en esa dirección. Capítulo 4. La lucha dentro de la taberna se desarrollaba de manera cruenta y encarnizada. Los hombres con armaduras escarlaban, estaban bien entrenados y era un extremo poderoso. Bogart nunca se había enfrentado a rivales de esa talla y luchaba contra ellos lo mejor que podía, pero eran superiores en número y todavía más guerreros. Estaban atravesando la entrada del lugar, además de las 8 iniciales. La situación parecía imposible de superar. Con honor y valentía, compañeros, gritó su capitán, que estaba en el centro de ellos. Él y Himmler asistieron a los extremos mientras continuaban defendiéndose de los embates de sus atacantes. Los 3 guardianes de la reina Alana estaban dispuestos en una línea defensiva para asegurar que Ayesha y Tommy escapaban del lugar. Por Aquerot, gritó Himmler en el otro extremo de taberna. Por la reina Alana. Se oyó gritar Bogart con todas sus fuerzas mientras le
enterraba a su mayal a uno de los guerreros, escarlata en el casco, y veía sangre chorrar en todas direcciones. «Son demasiados», gritó Himmler, moviendo su espada en contra de sus atacantes a una velocidad vertiginosa. «Y no paran de llegar. ¿De dónde habrán salido?», preguntó Bogart. «No lo sé», contestó Penry, gritando sus hachas y luchando contra dos guerreros, él solo. «No hace mucho que salí a inspeccionar la aldea y no vi absolutamente a nadie. El acordeonista mencionó en su nombre, pero niego a creer que sea verdad. Eso explica muy bien por qué tantos guerreros salieron de la nada», dijo Bogart. «Pensé que ese hombre ya estaba olvidado en los anales de la historia», dijo Penry. «Magia», dijo Himmler. «Magia negra. Es la única posible explicación», dijo Penry. «La magia se combate con magia», dijo Himmler. «La reina Lana me preparó una eventualidad, así quiero que salgan de aquí por la misma puerta que lo hicieron a Jesse y Tommy». «¿De qué estás hablando?», preguntó Bogart. Los tres guerreros habían retrocedido y sido arrinconados al fondo del lugar, mientras más guerreros infestaban la taberna. No mostraban compasión ni piedad, estaban ahí para aniquilarlos. «De esto», dijo Himmler, y sacó de su bolsillo un frasco pequeño de cristal que brillaba con un fulgor azulado. «¿Es eso lo que creo que es?», preguntó Penry. «Sí», contestó Himmler. «Ahora salgan de aquí, compañeros. Ha sido un honor. Debe de haber otra manera». «Morirás», gritó Bogart, queriendo contener el llanto. «Tú sabes que no la hay», respondió Himmler. «No me quedará a detonar lo que quieras en la mano». «Entrégamelo», lo dijo Penry a Himmler mientras le atestaba un golpe con una de sus hachas a uno de los atacantes en el estómago. «Es mi responsabilidad». «No seas iluso, capitán», contestó Himmler. «Tu responsabilidad es que Ayesa llegue a casa. Tú eres parte de la realeza. Yo soy indispensable. Es por eso que la reina Lana me dio el frasco a mí. Es claro que previó una eventualidad como esta. El honor ha sido mutuo». «Extrañable amigo», contestó Penry con resignación, imposibilitado a replicar entre su compañero de armas. «Tenía toda la razón. Hasta pronto». «Hasta pronto, capitán», contestó Himmler, defendiéndose de sus tres atacantes. «Ahora saca a Bogart de aquí. No hagan las cosas más difíciles de lo que ellas son. Adiós, amigos». «No», gritó Bogart con una mezcla de rabia e impotencia mientras sentía como el capitán Penry lo arrastraba con fuerza hacia la puerta por donde habían escapado Ayesha y Tommy. «Les llegó su hora, demonios», dijo Himmler a sus agresores mientras lo rodeaban. El guerrero de Akerot abrió la palma de su mano y de ella el frasco que tenía sujeto chocó contra el suelo, rompiéndose al instante, vertiendo un líquido luminoso que constaba desprender una sustancia vaporada apenas tocaba el suelo. Eso fue lo último que vio Bogart mientras trataba de librarse de las manos del capitán Penry, que lo llevaba casi a rastras hacia la intemperie. Pero Bogart, muy a su pesar, sabía que era demasiado tarde. Penry y él salieron al exterior, mientras el hombretón sentía sus pupilas arder a su causa de las lágrimas que rara vez derramaban. Penry cerró la puerta y siguió jalando a Bogart, alejándose del lugar lo más rápido que podían. De pronto se escuchó un tronido y el suelo comenzó a estremecerse. El edificio de piedra del que habían escapado empezó a congelarse desde los cimientos. Una capa de hielo azulado comenzó a propagarse por los muros y el techo, que crujían emitiendo sonidos estremecedores y cubriéndolo todo con su manto helado a gran velocidad. El suelo seguía oscilando con una gran intensidad y de los números de la taberna surgieron formaciones alargadas, parecidas al cristal, tan afiladas como la espada con la que tanto vapor había luchado hasta el fin. Su mejor amigo, la taberna, quedó cubierta por el hielo, y el hombretón sabía que esta clave de témpano que se había formado tardaría muchos años en descongelarse. Himmler yacía sepultado ahí adentro, junto con decenas de guerreros escarlata. El cadáver de su amigo no envejecería, permanecería para siempre joven, y leyendas se contarían sobre su hazaña por las generaciones venideras en el reino de Akerot. Él mismo se encargaría de divulgarlas, era lo menos que podía hacer.
Bogart se preguntó dónde estaría Yesha y Tommy. La princesa se había salvado por poco, pero el precio que había pagado había sido muy alto. El hombretón se quitó el casco y se limpió las lágrimas del rostro con su guantelete. Bogart, dijo Penry tomándolo del hombro. Sé que es difícil, pero tenemos que continuar. Lo sé, capitán. Lo que todo fue tan inesperado. Sabíamos que a lo que nos arriesgábamos cuando se nos encomendó esta misión. Hemos sido entrenados para esto. Desde siempre lo es imposible. Sé que no me duela lo que acaba de suceder. Himmler luchó con honor. No todos tienen la suerte de morir así. Se comportó como un auténtico guerrero de Akerot. Era el mejor entre nuestros hombres. Eso siempre lo supe. Si ese fue el destino de tal noble caballero, no quiero imaginar lo que el futuro nos tiene guardado a nosotros. Esto fue obra de Alderete, de eso estoy seguro, aunque cómo y por qué sigue siendo un misterio. Alderete tiene discípulos en todas partes y su influencia sigue siendo muy fuerte en ellos a pesar de su derrota. Todos los sucesos que han ocasionado han sido su obra de eso. No tengo dudas, yo tampoco. Sabíamos que su surgimiento era inevitable y solo era cuestión de tiempo, aunque no pensé que fuera estuvieran siempre a nuestras vistas. Decidimos ignorarlas. No del todo. La princesa se encuentra en camino a casa. Ella es nuestra última esperanza. Es demasiada responsabilidad para con una persona de tan joven. Lo sé, siento mucha pena por ella. Es tan inocente. Vayamos a buscarla, Tommy. Ella no debe de estar muy lejos de aquí. Por cierto, no quiero que le digas ni una sola palabra de lo que acaba de ocurrir aquí esta noche. Mientras más tiempo podamos protegerla de ver, sería mejor para ella. Bastante pasada es la carga que tendrá que soportar más adelante cuando no sea revelado. Capítulo 5. El camino era umbrío y sinuoso. El terreno era irregular y estaba infestado de piedras afiladas que se aterraban en la planta de los pies y a ella provocándole un dolor indecible. Tommy y ella escapaban de dejar atrás de Villa de Tocar, un nombre glorificado para un conjunto de chozas y construcciones de piedra, donde habían encontrado la desgracia. Ahora ella y su amigo caminaban de forma autónoma, agotados y sin poder dormir, con dirección al puerto de Novaport, mientras estaban siendo engullidos por una lobreguez que parecía sacada de una inefable pesadilla. Salía de un mundo mucho más tenebroso, que era el que vivían. Ayesha tropezó y cayó al suelo, estampándose de bruces y llenándose de tierra. Sus piernas ya no le respondían debido al cansancio extremo. Tommy volteó a verla y se acercó para escucharla, y al levantarse, todo su cuerpo estaba lleno de moretones, cortes ocasionados por Rambaus, un ser terrible que había encontrado su fin a manos de Yesha. No es momento para caerse, le dijo a Tommy a su amiga mientras le extendía su mano. Imaginaba que estábamos en un mantar, bebiendo agua de coco y contemplando el azul turquesa del mar. Todo eso parece tan distante, dijo Ayesha, incorporándose y con la voz llorosa. Esa parte de mi vida parece salida de un sueño lejano. Ahora todo es oscuridad. Lo que menos necesitamos ahora es que te pongas melodramática. Siento hablarte de esa manera, pero lo hago porque me preocupa. Los guerreros de armadura escarlatas podrán estar en cualquier parte. Lo siento, Tommy. Es solo que estoy agotada, afligida. ¿Cuántas horas llevamos caminando? 2, 3. Tenemos que parar, aunque sea un momento, para tomar aire. No sé si sea lo más seguro. Ignoro cuánto tiempo tenemos caminando así. El tiempo es relativo y me parece que cuando uno se la pasa más mal es cuando todo parece reconstruir más lento. Quizás solo haya pasado unos 15 minutos. ¿Crees que Penry y los otros se encuentran bien? Espero que sí. Ellos son muy buenos para el combate. Ya lo demostraron en la pirámide de Nice y sobrevivimos ante Adán y sus huéspedes. Tengamos fe en que lo harán contra esos guerreros. Ojalá que así sea. Con todo lo que pasó, dejamos nuestras pertenencias en el interior de la taberna.
Ahora no tenemos ningún mapa que nos guíe. Ya ni me lo recuerdo. Lo único que pude conservar fue mi espada, y eso porque la tenía sujeta al cinturón. ¿Te duelen mucho tus heridas? No tanto, no me he visto en un espejo, pero estoy seguro de que lucen mucho más alarmantes de lo que realmente son. Ese Rambo tenía una mala puntería, jeje. Hay cosas que duelen y lastiman mucho más, como lo que ocurre en el alma cuando te enamores de quien no te corresponde. Nunca te había escuchado hablar de amor antes. Patético, ¿verdad? Yo mismo me doy pena. Sin embargo, estar a punto de morir en las manos de un psicópata lo hace aún poner las cosas en perspectiva. Y sí, estoy enamorado de tú. ¿De quién? ¿Es que acaso no lo sabes? Tommy, yo. En ese momento escucharon pasos y los dos amigos se pusieron en estado de alerta. Tommy desenfundó su espada y Ayesha se colocó erguida a su lado, extendiendo las palmas de sus manos, invocando la energía helada que siempre yacido en su interior. Sintió un torrente que le recorría el cuerpo y que iba a desembocar a las llamas de sus dedos. Empezaba a entender su poder, aunque no había aprendido a canalizarlo de todo. La visibilidad era casi nula en todas las direcciones y no se escuchaba nada salvo el silbido del viento aullando en la distancia y aquellos pasos que de manera intermitente se estampaban contra el terreno rocoso e irregular. Ayesha, Tommy, ¿son ustedes?, dijo una voz de la distancia. Sí, contestó Ayesha, reconociendo la voz del capitán Penry y sintiéndose aliviada. Estamos por aquí, solo sigue el sentido de mi voz. ¿Están todos bien? De la penumbra la niña encajado y los ojos llorosos. Ambos sostenían sus respectivos cascos con sus manos, pero no había rastro de Himmler. Perdimos a Himmler, dijo Penry afligido. Entregó su vida para que nosotros pudiéramos continuar. Pero ¿cómo? Se escuchó decir a Ayesha mientras tenía las ganas de llorar. Utilizó uno de los inventos de su madre, dijo Bogart, visiblemente desvalado por la pérdida, un artilugio mágico que contiene un líquido que congela las partículas que estén alrededor del objeto cuando entran en contacto con el aire. Un radio de 50 metros, por desgracia. El himno tuvo que detonar el objeto. No había otra manera. Me niego a creerlo, contestó Ayesha llorando. Están completamente seguros. No hay forma de salvarlo. Me temo que no, contestó Penry. La magia de la reina Lana es muy poderosa. Sus encantamientos suelen ser imposibles de romper. ¿El líquido que contenía el artefacto mágico se llama cristálisis?, preguntó Tommy mientras se acercaba a ellos con el semblante palidecido. Una anciana en un mantar nos habló de él. En efecto, contestó Penry. Es un líquido muy escaso que solo se da en Akerot. Las armas de nuestros antiguos guerreros estaban hechas de él. ¿Qué te pasó en la cara, Tommy? Y mira tus ropas, todas desgarradas. ¿Estás bien? Por ahora sí, contestó Tommy. Tuvimos un encuentro con Rambaud, nuestro anfitrión, el cordeonista asesino. De que no haber sido por Ayesha, hubiera encontrado el mismo destino que Himmler. Me alegro de que estés bien, dijo Bogart. La princesa es más fuerte de lo que ella misma se da crédito. No fue nada, dijo Ayesha, un poco apenada. Un arma hecha de cristálisis hirió a mi padre adoptivo y fue por eso que decidimos ir a Akerot. Lo sé, dijo Penry. Tu madre no tendrá reparos en proporcionártelo. Una vez hayamos llegado, ahora continuemos nuestro camino. Hemos perdido nuestros mapas, dijo Tommy. Me imagino que ustedes tampoco tienen los suyos. No necesitamos mapas, contestó Penry. El tabernero me explicó muy bien dónde se encontraba Novanport y creo que fue honesto. Mi intuición rara vez que falla. El puerto nos queda muy lejos de aquí. Partamos cuanto antes, entonces, dijo Tommy. Sigo sin creer que lo que pasó a Himmler, dijo Ayesha, sollozando. Siempre fue tan bueno conmigo. Lo sé, pequeña, dijo Bogart, aproximándose a Ayesha y extendiéndole sus brazos. Todos los extrañaremos, pero debemos continuar, es lo que él hubiera querido. Ayesha abrazó al hombretón y se quedaron entrelazados en silencio unos instantes. Vamos, dijo Penry, caminar más, abrazar menos, no hay tiempo que perder. Estoy de acuerdo, dijo Tommy. Pero ¿cómo podremos ver
entre tanta oscuridad. Apenas alcanzó a verlos a ustedes, y eso que sus armaduras no se caracterizan por ser discretas. Eso no será un problema, contestó Penry. Mis ojos de lobo no seguirán. Síganme. El capitán Penry tomó la delantera, moviéndose una agilidad seguido por Ayesha y Tommy con Bogart a la retaguardia. ¡Qué tipo tan prodigioso! No lo creas, Ayesha, le susurró Tommy al oído de su amiga mientras avanzaban. No creo que sea pretencioso, contestó Bogart, que había alcanzado a escuchar el comentario de Tommy, que iba un par de metros detrás de ellos. Entre la gente de Aqueroz cuenta la leyenda que el capitán Penry fue concebido por una mujer y un lobo. Patrañas, bufó Tommy. Yo no creo que en esos cuentos, quizás lo sean, dijo Beaumont, pero lo digo para que puedas darte cuenta de la reputación que tiene Penry entre los nuestros. Es casi una figura mítica. Yo mismo he servido a su lado en muchas ocasiones y me he dado cuenta de que el capitán tiene habilidades que van más allá de lo que considere natural. Cómo caminar en la oscuridad sin perderse, por ejemplo. Su vista y olfato son impresionantes. Aún así, me es inaceptable creerlo, dijo Tommy. ¿Una mujer con un lobo? Eso es biológicamente imposible. Estoy de acuerdo, joven Tommy, dijo Penry sin voltear a verlos y siguiendo de forma afanosa su camino en medio de la lobreguez. La gente suele inventar leyendas absurdas, así siempre ha sido. La verdad es que nunca conocí a mi padre y mi madre murió cuando yo era muy joven. De todas formas, dudo de que papá haya sido un lobo. Yo tendría mucho más pelo por todas partes. Entonces, si nunca conociste a tu padre y a tu madre fallecer cuando eras niño, ¿quién te educó?, preguntó Ayesha. ¿Tú quién crees?, contestó Penry de forma irónica. La reina Lana, por supuesto. Desde muy temprana edad entré a su servicio y desde ese entonces fui educado para fingir como el capitán de su guardia. ¿Y por qué no estás con ella en estos momentos?, preguntó Tommy. No pudo haber enviado a alguien más, porque me encomendó lo más preciado para ella, contestó Penry. La seguridad de su única hija, carne de su carne, sangre de su sangre y heredera del trono. Si soy tan preciada para ella, ¿por qué me enteré apenas de su identidad? ¿Cómo es que nunca me vino a buscar antes? Por lo mismo de que me encomendó esta misión, replicó Penry. Por tu seguridad, a su debido tiempo encontrarás respuestas a todas tus preguntas. Ahora continuemos en silencio y espero haber respondido todas tus dudas. Tommy, traemos de pasar desapercibidos dentro del entorno. Nuestros enemigos pueden estar en cualquier parte y la negrura de la noche siempre ha sido el refugio perfecto para aquellos que buscan propósitos nefastos. Al final de nuestro viaje cada vez se aproxima.